La mejor información al instante. En tan solo un minuto te vamos a contar todo lo que necesitas saber. Somos UCI Noticias y de lunes a viernes a las 5 de la tarde, el día en un minuto. Muy bien, tal como les anuncié, se encuentra conmigo el doctor Guillermo Flores. Él es profesor del curso de Política y Religión en la Universidad del Pacífico. Esos son temas sobre los que siempre es interesante reflexionar y que por estos días además se cruzan muchísimo en nuestra política y en nuestro día a día, en temas sensibles. Por ejemplo, la marcha del orgullo gay que será mañana cruza estos dos ámbitos, el de la política y el de la religión, porque la comunidad LGTBI está pidiendo cambios que tienen que ser aprobados desde la política, desde el Congreso, desde el Estado peruano, y hay comunidades religiosas que no están de acuerdo con esos cambios y que también son parte del Estado peruano, por ejemplo. O el tema de los textos escolares que hemos visto que están circulando, que tratan temas como la igualdad de género. La igualdad de género es un enfoque que se quiere introducir desde el Estado en la educación, por eso es un tema político, pero también es un tema religioso, porque hay grupos conservadores que no están de acuerdo con este enfoque de género. Esto es para que ustedes tengan una idea de dónde puntualmente en nuestro día a día se cruzan estos dos ámbitos. Doctor Flores, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ana. Bueno, en la marcha, usted pertenece a una comunidad evangélica, ¿no es cierto? ¿Cuál es su comunidad? Yo pertenezco a la Iglesia Presbiteriana de Pueblo Libre. Creo que, o sea, cuando las personas hablan de evangélico, creo que en general, pero sobre todo en Latinoamérica, tienden a generalizar el concepto evangélico, porque en realidad lo que somos nosotros somos protestantes. Y entre los protestantes, dentro de la iglesia protestante uno tiene divisiones, ¿no? Tenemos las iglesias históricas, las iglesias evangelicales, que es lo que sería el evangélico americano. Tienes los pentecostales y los neopentecostales. Los grupos que están más activos en temas políticos son los pentecostales y neopentecostales, y ahora una parte de los evangelicales. Las iglesias históricas no entran en política, o por lo menos no entran en la forma en que los otros tres grupos sí entran, por un tema teológico, ¿no? Ellos creen, como provienen estas iglesias históricas, provienen muchas de ellas desde la Reforma, hace más de 500 años. Entonces ellos tienen bien claro el concepto de separación iglesia-estado. Entonces las otras ramas no lo tienen tan claro, aunque ellas mismas celebran, incluso ellos promovieron que se apruebe un Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, que va a ser todos los 31 de octubre, que es el Día de la Reforma en realidad, pero lo han convertido en un Día de las Iglesias Evangélicas. Y creo que ellos, no tienen... creo que la forma en que intervienen en política me da la impresión de que no tuvieran conocimiento real festejan la reforma como una festividad, pero no creo que entiendan los principios detrás de la reforma en términos teológicos y políticos, ¿no? Que implicó, porque la reforma no solo fue un cambio, queremos creer que la reforma protestante se limitó a un cambio en términos teológicos, no en entender la salvación a través de la gracia y definiciones de salvación, ¿no? Pero en realidad... tenemos que entender, que en ese momento el poder era ejercido desde el ámbito religioso, y es eso lo que también busca combatir Lutero, ¿no? Quisiera un poquito para que la gente nos entienda. La Reforma fue un movimiento que surgió de la propia Iglesia, alrededor del año 1500, más o menos. La Iglesia en ese entonces tenía poder político y tenía poder religioso, como Iglesia que era, la Iglesia católica, romana, apostólica. Un grupo, pero estaba muy corrupta, justamente por eso. Muy corrupta, y se faltaba mucho a los principios. Entonces, un grupo, que son los protestantes, ¿no? Lutero a la cabeza, alemán, se rebeló contra esto y le dijo a la iglesia, para que ustedes nos comprendan, y los que nos oyen por radio también, le dijo, no, las cosas no son así. Entonces, efectivamente, estaban en contra de esta unión religión y política. O sea, querían separar la religión del Estado. Y esa es la esencia, para que la gente nos entienda. Continúe, por favor. Entonces, creo que esta falta de comprensión de cuál debería ser nuestra tradición, y no solamente es por el tema de proteger al Estado de la Iglesia, sino también proteger la Iglesia del Estado, que es lo que yo creo que está pasando ahorita, y no estamos reflexionando mucho en eso, ¿no? En cómo se está viendo nuestra actitud en términos públicos,
y cómo eso está determinando que la gente cambie su percepción del evangélico. Yo siento que en los 80s, comienzos de los 90s, cuando uno pensaba en evangélico, el primer adjetivo que venía a uno a la mente era honesto, no honrado. Y ahora, en cambio, el primer adjetivo que uno tiene en la mente es radical, homofóbico. Entonces yo creo que la percepción pública está cambiando porque nuestra participación pública ha cambiado, ¿no? Nuestra necesidad de intervenir en política ha determinado que nuestra imagen cambie, y eso, aunque ellos no lo quieran ver o no, quizás no se percaten, está afectando la forma en que la gente escucha ya nuestro mensaje en términos de salvación, ¿no? Porque, o sea, uno va a hablarle a alguien en la calle y antes uno pensaba, bueno, sí quiero hablar con esa persona que considera honrada, ¿no? Pero si ahora te consideran un homofóbico, es más difícil que te escuchen, ya no solamente en términos políticos, ¿no? Sino en términos religiosos. Cómo yo comparto mi fe con aquel que cree que soy una persona radical, ¿no? Que antes no era así y había más apertura. De hecho, cuando la gente, los cristianos o los evangélicos, bueno, así nos llamamos en términos coloquiales, ¿no? Pero en realidad somos protestantes. Yo pertenezco a una iglesia presbiteriana que es histórica, se pertenece a este grupo. Los otros 3 grupos, o sea, tienen sus nombres también, pero a todos coloquialmente nos conocen como evangélicos, ¿no? Pero creo que cuando el evangélico piensa en términos de, o sea, intervención estatal, creo que, o sea, también no ayuda a la imagen de la iglesia, o a la iglesia como bloque, o a la comunidad evangélica, el hecho de que nuestra intervención solo se dé por temas sexuales o de género, ¿no? O sea, finalmente pareciera que no estuviéramos interesados en corrupción, ni en términos económicos, ni en la pobreza, ¿no? Pareciera que nuestra única preocupación en este mundo fuera un tema sexual, ¿no? Uh-huh. Ahora, es bien interesante su perspectiva, no solamente de proteger, entre comillas, o sea, marcar una diferencia entre el Estado y las religiones evangélicas o católica o la que sea, o sea, la separación. Sí, y la idea de protegerse mutuamente a través de esta separación. No es solamente el Estado, porque normalmente se siente lo que usted señala, ¿no? El Estado está siendo como atacado, ¿no? Por estos grupos que quieren imponer sus pensamientos a todo, al Estado, que no profesa religión, al menos en el caso de Perú. Pero fíjese, efectivamente también las iglesias deben de ser protegidas, ellas mismas protegerse en sus principios. Ahora, ¿por qué cree usted que se ha dado este cambio? ¿Por qué este grupo de iglesias evangélicas quiere ahora participar en política de esta manera? Creo que no es tanto la base de nuestra gente, ¿no? O sea, yo creo que hay que diferenciar entre los líderes de estas iglesias, y que normalmente son del corte pentecostal y neopentecostal, y la gente que marcha. Porque la gente que marcha, o sea, están genuinamente convencidos de que están cumpliendo un rol. Eso es un tema que analizan, hay varios libros sobre eso, pero por ejemplo hay un texto muy bueno de Veronique Lecaros, que es una profesora en la Católica, y ella explica por qué se da esto a raíz de la teoría del reconocimiento. Y luego hay otros textos, la mayoría de textos que hablan de cómo el mundo evangélico se ha tornado tan político, hablan sobre el tema sociológico, ¿no? En realidad, o sea, tratan de explicar que esto es una consecuencia de la migración rural al urbano. O sea, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, cuando una persona llegaba de los 70s o 80s de las zonas rurales a Lima, esta persona venía buscando otras oportunidades, pero de plano, o sea, en ese momento había un concepto más fuerte de lo que es ser limeño y lo que era ser provinciano, ¿no? Entonces, cuando una persona de provincia llegaba, se sentía ajeno en una sociedad que él más bien sentía que era odiosa hacia él, ¿no? O que lo repudiaba. ¿Y qué instituciones lo iban a recibir en este mundo urbano? La única que le abrió las puertas fue la iglesia evangélica, que se encontraba en los barrios más pobres. Entonces, pero no eran las iglesias de corte, o sea, eran mayormente las iglesias de corte pentecostal y neopentecostal. Sobre todo las neopentecostales, y eso tiene una razón. Porque las iglesias históricas y evangelicales, incluso las pentecostales algunas, tienen estructuras muy grandes, o sea, tú no puedes abrir una iglesia así nomás. Tienes que pedir autorización, o sea, y se dan un montón de permisos para colocar un pastor ahí, pero en las iglesias neopentecostales se les llama postdenominacionales, es decir, ellas no responden. Nosotros tenemos, por ejemplo, la iglesia presbiteriana es una denominación, nosotros los presbiterianos. Entonces, cuando tú quieres poner una iglesia, tienes que responder a un concilio, y recién ahí determinar si hay necesidad de abrir una iglesia y por qué.
aquí no, como son ellos postdenominacionales, ellos abren un garaje, ponen su iglesia y ya un hermano se levanta como el líder, no ha estudiado en un seminario teológico y ya él es el líder espiritual. Pero, o sea, a lo que quiero decir es, la gente empezó a pertenecer a estas iglesias porque, o sea, pensemos en términos de identidad cultural. O sea, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿cómo te defines tú? Probablemente tú te definas como en términos laborales y profesionales. Por ejemplo, cuando me dice, ¿quién es Guillermo? Probablemente yo lo primero que pienso es, bueno, yo estudié en tal universidad, trabajo en tal lugar, pero, o sea, es decir, defino mi identidad personal en esos términos, mi identidad cultural en esos términos, en base a las instituciones a las que pertenezco o pertenecí. Okay. ¿Cómo hace una persona para definir su propia identidad cuando no tiene acceso a esas instituciones? Entonces, la define a través de la única institución a la que tiene acceso. Entonces, en un sector rural que llega a las zonas urbanas marginales, en que la única institución a la que tiene acceso es una iglesia de corte pentecostal o neopentecostal, él va a definir toda su identidad a través de eso y se siente repudiado en una sociedad urbana y ese repudio él va a decir, esta es mi lucha personal, y luego se va a dar cuenta que esta iglesia también es repudiada por un sector católico, ahora por la sociedad, y encuentra él en su lucha personal, encuentra una simpatía por la lucha corporativa, no grupal de la iglesia a la que pertenece, y esta iglesia le da sin querer un propósito, porque antes no lo tenía. Al no tener acceso a instituciones no tiene un propósito más social. En cambio, esta iglesia le ofrece, además de darte una identidad personal, además de darte una empatía con una lucha social, ahora tú tienes también la capacidad de tener un propósito superior que es luchar por Dios. Pero el problema es que eso es lo que cree el hermano que llega. El que está arriba, el que es el líder, él sí tiene, o sea, otros deseos políticos, ¿no? Y, o sea, yo creo que en realidad los hermanos abajo, yo no los cuestiono. Porque yo, o sea, digo, finalmente esos hermanos, o sea, genuinamente creen que los homosexuales, no sé, deben ser repudiados o qué sé yo, ¿no? O sea, creo que está mal, que es inmoral pensar en algo así, pero genuinamente están convencidos que en su creencia sencilla, teológicamente sencilla, es bíblico insultar o atacar o oponerse. En cambio, la otra persona que está más arriba, no creo que necesariamente lo haga por términos de convicción, sino más bien por términos de conveniencia política, ¿no? Pero es entonces ahí un problema, porque, bueno, primero creo que esta explicación es bien interesante, porque la gente que no pertenece a iglesias evangélicas se pregunta mucho y admira también esta disciplina, ¿no? Y no se explican. Yo misma muchas veces me he preguntado y he resaltado como positivo la unión, el cumplimiento, ¿no? A carta cabal de los preceptos, esta especie de todos a un solo objetivo, todos unidos, todos aplicando. Y yo no, mucha gente también dice cómo no fuera así la Iglesia Católica, ¿no? Que por ejemplo, acá en Perú es muchísima y son, bueno, no se cumple ni la cuarta parte de lo que hay que cumplir para ser un buen cristiano, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso. Entonces, esa explicación nos puede dar un sentido que va más allá incluso de la religión, de identidad cultural, como usted dice. Pero lo que ya nos explica y nos podría explicar es por qué los que llegan, los hermanos de abajo, hasta ahora que han llegado, pueden ser convencidos de cosas que desde mi punto de vista son inmorales, pues, ¿no? O sea, realmente rechazar en esos términos a la comunidad LGTB, bueno, cada uno piensa lo que quiere, pero ¿por qué? Y los de arriba, ¿cómo se han permitido penetrar por la política? Se supone que son un grupo unido. Claro, creo que primero, cuando uno ve los grupos, o sea, y ve los líderes, o sea, bueno, a mí me toca analizar eso para el curso, ¿no? Bueno, y porque escribo de eso. Uno los ve como un sector unido, en realidad nuestra comunidad evangélica no está unida, ¿no? O sea, porque tenemos, además de estas 4 divisiones que lo comento, históricas, evangelicales, pentecostales y neopentecostales, además de eso, de las que participan más en política, que son las pentecostales y neopentecostales, ahí uno tiene una serie de liderazgos, ¿no? Que quieren llegar, o ya están en política, o quieren llegar a un sector político, ¿no? Por ejemplo, tenemos Agua Viva, ya ha tenido antes a una persona en el Congreso, que era Mirta Hornum. Ahora tienen a otro pastor, que es el pastor González, que era el presidente de la Comisión de Ética. Luego Julio Rosas tiene una cercanía muy fuerte a la Alianza Cristiana Misionera, que pertenece a un sector más evangelical que pentecostal. Ahora hay iglesias también como Casa del Padre, que tiene a los pastores Guillermo y Milagros Aguayo.
Entonces, ellos también están buscando un espacio político. Alberto Santana, que es pastor de una iglesia neopentecostal que se llama El Aposento Alto, acaba de lanzar, de empezar a buscar firmas para su partido Perú Nación Poderosa en Trujillo. Entonces, en realidad no están tan unidos, cada uno está buscando representación política. Claro, en realidad, o sea, uno se da cuenta ahí que no es tanto de convicción porque entre ellos no coordinan. Ajá. Lo que hacen es competir porque ellos ven un bloque de votos conservador. Y yo creo que es por eso que ahora Julio Rosas ha decidido lanzar este partido, se llama, bueno, no lo ha lanzado, ¿no? Está buscando firmas, ya compró el kit en marzo para crear el partido Nación Cristiana, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, no, el partido Acción Cristiana. Acción Cristiana. Pero entonces ya no estamos hablando digamos, de personas de naturaleza cuya función pública o función en su comunidad, para hablar con propiedad, es netamente religiosa. O sea, ya estamos hablando de políticos. Claro, ellos son políticos, ¿no? Y que perdone, usted me dirá, ¿se aprovechan entonces de las personas que creen en ellos? Yo creo que sí. Yo creo que ellos, o sea, la gente que está abajo, no tienen, o sea, los que pertenecemos a una iglesia, no estamos haciendo la conexión real entre cuáles son los intereses verdaderos de estas personas, ¿no? O sea, yo sí creo que deberíamos empezar a reflexionar sobre, uno, cuál es el rol de la religión en política. ¿Debería tener un rol la religión en política? Yo creo que en países como Perú, que tienen mayoría cristiana, es imposible pensar que no lo va a tener. O sea, necesariamente va a tener algún rol. O mayoría cristiana, ni siquiera católica, ¿no? O sea, que es evangélica o católica. No es posible, pues, pensar en un país en que la religión no tenga un rol. Pero el problema es qué tipo de rol va a tener. Y por eso quería comentar sobre la Marcha del Orgullo Gay, porque es un clásico que durante los días antes, las ideas evangélicas, sobre todo páginas de internet como Con Mis Hijos No Te Metas, Movimiento Vida y Familia, que yo creo que son grupos radicales, ellos empiezan a hablar, a mostrar desprecio hacia esta comunidad, ¿no? Y de plano yo creo que es una forma similar a cómo se veía el leproso en la época de Jesús, ¿no? O sea, yo creo que que la comunidad evangélica, sin querer, la gente de abajo y buscando poder político, los que están arriba, tratan a la comunidad LGTB como los leprosos de este tiempo, ¿no? O sea, el leproso en esa época era separado de la comunidad, enviado fuera de la ciudad y era despreciado por su enfermedad porque se consideraba que era un castigo de Dios. Y solo podía volver a la comunidad en tanto probara que se había sanado, cosa que era casi imposible, no tenía que ocurrir un milagro para sanarse de la lepra en esa época. Pero entonces, ¿y por qué hago el símil? Y eso implicaba que estas personas fueran considerados ni siquiera como ciudadanos de segunda clase, sino como gente inmoral, porque se considera que su enfermedad era consecuencia de un acto inmoral y además de un desprecio de Dios, separación de Dios, y además de eso se consideraba que no debían ser parte de la sociedad y que debían cambiar y por eso se les decía, cuando cambie tu situación de lepra, tú puedes volver, porque se consideraba que era una consecuencia de una decisión moral. Entonces, decisión moral la podrían cambiar y por tanto sanar. Entonces, yo siento que a la comunidad, uno se pregunta, ¿cuánta gente LGTB hay en las comunidades evangélicas? No existen, me decía una vez unos amigos que son pastores, no es que no existan, sino que esas personas tienen que pretender ante nosotros, los que asisten a una iglesia evangélica pretenden ser heterosexuales para poder seguir siendo parte de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque es como los tratamos como ciudadanos de segunda clase, como si, o sea, no tuvieran el mismo valor que una persona heterosexual, y como en el concepto de género, y ese es el gran problema que tiene que ver con el tema del currículum. O sea, el evangélico no ve la homosexualidad como un tema biológico, lo ve como un tema de decisión. Entonces, si esta persona decidió, eso es un pecado, porque no es una condición como haber nacido ciego, cojo, no es físico, es moral. Entonces, esta persona puede cambiar. Entonces, si tú quieres ser una persona homosexual de la comunidad LGTB que pertenece a una iglesia, esa iglesia te demanda, o sea, no, tú tienes que decidir volver a ser heterosexual porque en su mente es una decisión y no tiene ninguna relación biológica. Entonces eso lleva, o sea, yo quisiera llamar a mis hermanos, o sea, de repente alguno me está viendo, a que mañana, o sea, tengan en cuenta las palabras de Martin Luther King y las palabras del teólogo Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer decía lo siguiente, ¿no? Bonhoeffer es uno de mis teólogos favoritos de la época de los nazis, ¿no? Pero él estaba opuesto a Hitler, de hecho fue parte del complot para tratar de asesinarlo. Y Bonhoeffer dice, nadie puede amar a aquel a quien considera moralmente inferior. Es imposible que nosotros, no sé, como mis hijos no te metas, y sus líderes digan, yo amo a los homosexuales. Sí los amamos, pero hablamos mal de ellos. Sí los amamos, pero los repudiamos. No es posible.
Y por eso es que Bonhoeffer decía, nadie puede amar a quien considera moralmente inferior. Y los evangélicos sí consideramos moralmente inferiores, bueno, yo no, pero estos grupos, ni siquiera como digo, no te metas como grupo, ¿no? Sino como gente que va a la base, sino los líderes, los consideran moralmente inferiores, es imposible amarlos así. Y otra cosa es, o sea, yo creo que mañana van a salir un montón de comentarios de nuestra comunidad, ¿no? Comentando de que es horrible que estén haciendo este espectáculo, ¿no? Refiriéndose a la marcha del orgullo gay. Y siempre lo hacen, ¿no? Pero, o sea, siempre los evangélicos comentan de esa manera de la marcha. Pero yo quisiera recordarles ahí las palabras de Martin Luther King cuando a Martin Luther King le decían que no marche para defender los derechos de los afroamericanos. Le decían, y él responde en esta carta que se llama Las cartas desde la prisión en Birmingham, cuando 7 pastores bautistas blancos le dicen no marches, porque el tiempo, tienes razón, en el tiempo Dios va a permitir que se dé. Y él responde, el tiempo es neutral y puede ser usado de manera constructiva o destructiva, dice. Y él dice, ustedes repudian las marchas que va a haber en Birmingham, le dice él a los pastores blancos, pero lamento decirlo, no mostraron la misma preocupación para entender las causas que generaron estos efectos. Ustedes ponen el ojo en el efecto, que es la marcha, pero no ponen ojo en las causas que llevaron a esto. Y él dice, yo lamento que hayan muchas marchas en Birmingham, pero lamento también que el hombre blanco no nos haya dejado ninguna otra opción. Y yo también lo que quiero decir es que entiendan la posición de la comunidad LGTB. O sea, ellos marchan y probablemente marchan de maneras que para los evangélicos pueden ser, pues, no sé, radicales, qué sé yo, ¿no? Porque dicen por qué marchan desnudos o disfrazados. Porque se abrazan, se besan, bla, bla, bla. Ya, pero entonces la realidad es esta, ¿no? Pensemos también en una sociedad en que no se dan derechos especiales para ellos, no se pueden casar, no pueden adoptar, ahora se están impidiendo la modificación del currículum para que se les considere seres humanos iguales. Entonces, ¿qué tipo de reacción hubiera esperado, ¿no? O sea, la comunidad evangélica de la comunidad LGTB? Yo también les pediría que entiendan, o sea, quizás el evangélico no debería dedicarse tanto a apuntar al efecto, que es la marcha, sino tratar de entender las causas por las cuales ellos se sienten así. Y es posible, porque lo que la comunidad LGTBI y los que apoyamos esta causa nos preguntamos, porque es muy fácil decir, mira, ¿sabes qué? Si tú eres evangélico y no te gusta mi causa, practica tú lo tuyo y déjame a mí en lo mío, pero el Estado es de todos y me tiene que reconocer mis derechos. Más allá de eso, lo que uno se pregunta es, ¿realmente, o sea, es posible, ya no digo pues convencer de que nos acepten porque no estará pues en sus creencias, pero que nos respeten y que nos dejen un espacio para tener nuestros derechos? ¿Es posible? ¿Eso es una idea posible dentro de la iglesia evangélica? Yo creo que, o sea, depende de la iglesia evangélica. Yo creo que en las históricas hay posiciones, ¿no? Porque, o sea, las iglesias al menos tienen 4 posiciones. Algunos consideran que ¿cómo se llama? Que el homosexualismo no es biológico, es una decisión moral. Sí, entonces, contra ellos no hay nada, nada que negociar ahí. No, para ellos hay hombre o mujer, no hay más. Pero hay otros grupos hay iglesias en que, por ejemplo, no sé, hay muchas otras denominaciones dentro del mismo país, aquí en Perú, que entienden que hay un factor biológico detrás, pero ahora el tema es, más allá del tema biológico, no, porque la discusión, incluso los evangélicos le quieren llevar a un tema científico como si ellos conocieran ciencia. Pero yo creo que, o sea, para el evangélico debería ser tan sencillo como, ¿es esta persona mi prójimo o no? ¿O acaso Dios dijo el amor al prójimo se limita al heterosexual? Creo que es un tema de respeto, pero es que justamente eso parece que no prospera. O sea, no se entiende por qué estas iglesias quieren imponer su punto de vista al Estado. No, ¿de dónde sale eso? Son también un grupo, como son los católicos o como son los ateos, o católicos no practicantes, que yo creo que esos son la mayoría de peruanos. Entonces, ¿de dónde sale esta prepotencia? Es lo que quiero decir. Es que yo creo que es la incapacidad de ver. O sea, yo ya no pediría a la iglesia evangélica que muestre respeto, porque, o sea, yo pediría a la iglesia evangélica que muestre amor, porque, o sea, Dios no nos llamó a ser tolerantes con el distinto a nosotros. Dios nos demandó amar al que es distinto a nosotros. Nos dijo amar al prójimo, no dijo tolérenlo. Entonces el problema es que a veces el evangélico dice yo respeto. Y eso no está bien, porque el respeto es simplemente yo te repudio internamente y no lo expreso abiertamente. Sí, pues, ¿no? porque es lo que hay. Claro. Es lo que hay. Ya pedir que quieran a la comunidad LGTBI es mucho pedir. Sí, pues. Solo se les pide respeto nomás, pero... Y sobre todo, no influir, ¿no? Porque realmente una cosa que no se entiende, doctor, es cómo
si yo soy gay y vivo con mi novia y me quiero casar, ¿en qué le puede afectar a la comunidad A, B, C o D? Es que el temor real de ellos, o sea, el temor, si uno escarba bien, para la gente de base, no para ellos, ¿no? Para los que están arriba es un tema político. Político, ¿no? Y han encontrado una forma de ganar votos fáciles al no tener carreras, o sea, no son profesionales reconocidos, no son académicos, no son políticos de base, o sea, que hayan pertenecido a partidos políticos. Entonces, ¿cómo tengo poder? La más fácil es generar odio a un grupo, y eso sí han obtenido poder ellos. La base, en cambio, o sea, las personas que participan del movimiento sin ser los líderes, hay mucho temor sobre, o sea, el enfoque de género en realidad en su mente es, va a llevar a mi hijo. Claro, homosexualizan. Van a homosexualizar a mi hijo, y él piensa en términos de su comunidad. Por eso uno tiene que entender por qué tiene tanto miedo, ¿no? O sea, él piensa, claro, en su comunidad, en la comunidad evangélica, si tu hijo fuera homosexual, ¿cómo sería tratado? ¿Podría ser parte de esa comunidad? No. Esa persona tiene tanto temor. O sea, de alguna manera, si uno escarba, se da cuenta que también esta defensa arraigada de un grupo evangélico tiene que ver también con un acto de amor, pero no al prójimo, sino a mi propia gente, no mi propia familia, ¿no? ¿Qué le va a pasar con mi hijo si se convierte, si termina siendo homosexual? ¿Y qué pasa? Viven, bueno, no sé, es que es tan complejo, ¿no? No es que estoy segura que dentro de los evangélicos hay gays. No, sí hay, o sea, y de hecho, una vez hablaba con un pastor amigo mío y yo le digo, ¿usted cree sinceramente que no hay gays en la iglesia? Y él me dice, no, sí, tenemos una líder que es homosexual, que es lesbiana. Y yo digo, pero ¿y por qué la gente no...? Yo le digo, ¿hace cuánto tiempo? Y me dice, hace 10 años. Y yo le digo, ¿por qué nadie sabe? No es que ella no puede expresar su vida, casi, pues, ¿no? O sea, entonces tiene que vivir escondidos y, o sea, eso no está bien. O sea, deberíamos reflexionar si de verdaderamente en nuestras iglesias hay libertad, ¿no? Sí, doctor Flores, muchas gracias por haber venido esta mañana a reflexionar con nosotros. Vámonos a un corte y vamos a volver para enlazarnos desde México. Miguel del Castillo se ha ido a cubrir lo que son estas elecciones. Nos va a dar un reporte de lo que está pasando a 24 horas de este día tan importante en la elección más grande de los últimos años en este país. Gracias.